Su sueño de convertir Sudáfrica en un solo país de convivencia pacífica entre blancos y negros empezó a enervarlo en la cárcel. Allí hizo un curso por correspondencia de 2 años de la lengua germánica afrikaans. Quería leer y entender la historia de sus enemigos. Creía que ponerse en la piel de ellos le daría ventaja a la hora de sentarse a hablar y negociar. No se equivocó. Cuando llegó el momento, supo cómo elaborar pactos y crear compromisos. Así, ambas partes cedieron para que todos salieran ganando. Nació bajo el nombre Rolihlahla Dalibunga Mandela. Llegó al mundo el 18 de julio del año 1918, en la que entonces se denominaba Unión Sudafricana, un dominio del Imperio Británico. Aunque la mayoría de sus habitantes eran negros, los dominaba una mayoría blanca, que controlaba las tierras, la riqueza y el gobierno, una estructura social discriminatoria que más adelante se codificaría en el sistema legal del país, bajo el nombre de apartheid. Su padre era un jefe del pueblo Tembu, un subgrupo del pueblo Xhosa, el segundo mayor grupo cultural de Sudáfrica. Tras desafiar a un magistrado británico, el padre de Mandela fue despojado de su jefatura, su título y su tierra. En su primer día en una escuela primaria segregada, Rolihlahla también fue despojado de su identidad, cuando su maestra dio a cada niño un nombre inglés, una práctica habitual en una sociedad en la que los blancos eran incapaces de pronunciar los nombres africanos o se negaban a hacerlo, y consideraban poco civilizado tener uno. Aunque la piel de Mandela lo relegó al orden social más bajo en la Sudáfrica segregada, su sangre real y sus contactos le otorgaron acceso a la única universidad para personas de color del país, la Universidad de Fort Hare. Allí se convirtió en activista y fue expulsado por protestar por la falta de poder del gobierno estudiantil. Regresó a su pequeña aldea en Cabo Oriental, solo para descubrir que su familia le había preparado un matrimonio concertado como castigo por dejar la facultad. Así que huyó a Soweto, la mayor ciudad negra de Sudáfrica, en el año 1941. En Soweto, Mandela estudió Derecho a tiempo parcial en la Universidad de Wits y empezó a practicar abogacía en el primer bufete negro del país. Se unió al Congreso Nacional Africano, un grupo que defendía los derechos civiles de los sudafricanos negros. En el año 1948, la segregación, que ya era rampante en Sudáfrica, se convirtió en ley cuando el partido gobernante adoptó formalmente el apartheid o separación. Esta política exigía que los sudafricanos negros llevaran su documento de identidad en todo momento, documento necesario para entrar en zonas designadas para blancos. Se les obligó a vivir en zonas solo para personas de color y se les prohibió establecer relaciones interraciales. También se retiró a los negros de la lista de votantes y en última instancia se les marginó por completo. Al principio, Mandela y sus compañeros del Congreso Nacional Africano utilizaron tácticas no violentas como huelgas y manifestaciones para protestar contra el apartheid. En el año 1952, Mandela contribuyó a la intensificación de la lucha como líder de la campaña de desafío, que instaba a los participantes negros a incumplir las leyes activamente. Más de 8.000 personas, Mandela entre ellas, fueron encarceladas por violar los toques de queda, negarse a aportar los documentos de identidad y otras faltas. La campaña de desafío catapultó los planes del Congreso Nacional Africano y a Mandela al ojo público, mientras seguían haciendo campaña por los derechos de los ciudadanos de color. Tras cumplir su sentencia, Mandela siguió encabezando protestas contra el gobierno y en el año 1956 fue juzgado por traición junto a otras 155 personas. Fue absuelto en el año 1961 y tras el juicio vivió en la clandestinidad durante 17 meses. Con el paso del tiempo, Mandela empezó a creer que la resistencia armada era la única forma de poner fin al apartheid. En el año 1962, abandonó brevemente el país para recibir entrenamiento militar y recabar apoyo para la causa, pero fue detenido y condenado al poco tiempo de su regreso por salir del país sin permiso. Mientras estaba en la cárcel, la policía descubrió documentos relacionados con el plan de guerrilla de Mandela. Sus aliados y él fueron acusados de sabotaje. Mandela y los otros acusados del proceso de Rivonia sabían que iban a condenarlos y ejecutarlos, así que convirtieron su juicio en una declaración y publicitaron su lucha contra el apartheid, desafiando el sistema legal que oprimía a los sudafricanos negros. Cuando llegó el turno de Mandela de hablar en nombre de la defensa, dio un discurso de 4 horas.
La falta de dignidad humana que han sufrido los africanos es el resultado directo de la política del supremacismo blanco. Nuestra batalla es realmente una batalla nacional, es una batalla de la gente africana, inspirada por sus propios sufrimientos y su propia experiencia. Es una batalla por el derecho a vivir, y si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Estas fueron las palabras de un hombre comprometido con el ideal de una sociedad libre. Estas fueron las palabras de Nelson Mandela. Mandela no fue sentenciado a muerte, pero en el año 1964 lo condenaron a cadena perpetua. Solo se le permitía una visita de 30 minutos con una persona al año y podía enviar y recibir 2 cartas al día. Confinado en condiciones austeras, trabajó en una cantera de caliza y con el paso del tiempo se ganó el respeto de sus captores y de los otros reclusos. Le ofrecieron oportunidades de abandonar la cárcel a cambio de garantizar que el Congreso Nacional Africano abandonaría la violencia, pero este las rechazó. En sus 27 años de reclusión, Mandela se convirtió en el prisionero político más famoso del mundo. Aunque Sudáfrica prohibió sus palabras, ya era el hombre más famoso del país. Sus partidarios hicieron campaña por su liberación y las noticias de su encarcelamiento movilizaron a activistas anti-apartheid de todo el mundo. En los años 60, algunos de los miembros de Naciones Unidas empezaron a exigir sanciones contra Sudáfrica, llamamientos que se intensificaron en las décadas siguientes. Finalmente, Sudáfrica se convirtió en paria internacional. En el año 1990, ante la presión internacional y la amenaza de la guerra civil, el nuevo presidente de Sudáfrica, Frederick Willem de Klerk, se comprometió a poner fin al apartheid y liberar a Mandela. El apartheid no terminó inmediatamente después de la liberación de Mandela. Mandela, que ahora tenía 71 años, negoció con de Klerk para redactar una nueva constitución que incluyera una regla de la mayoría. El apartheid se derogó en el año 1991 y en el año 1994 el Congreso Nacional Africano, ahora un partido político, ganó unas elecciones democráticas y pacíficas con más del 62% del voto popular. Mandela, que ahora comparte un premio Nobel de la Paz con de Klerk, se convirtió en el presidente de una nueva nación, Sudáfrica. Mandela ejerció de presidente durante 5 años. Uno de sus logros fue la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, un organismo diseñado para documentar las violaciones de los derechos humanos y ayudar a víctimas y transgresores a aceptar su pasado. Aunque sus resultados se han cuestionado, la comisión proporcionó los inicios de una justicia restaurativa, un proceso centrado en las reparaciones en lugar de las represalias para un país en donde aún le escocían siglos de cicatrices. El legado de Mandela no fue incuestionable. Algunos analistas lo consideraron un presidente muy ineficaz y fue criticado por su gestión de la violencia y de la economía durante su mandato. Tras dejar el cargo en el año 1999, Mandela pasó el resto de su vida trabajando para poner fin a la pobreza y crear conciencia sobre el SIDA. Falleció en el año 2013 a los 95 años. Cada 18 de julio se le recuerda en el Día Internacional de Nelson Mandela, designado por Naciones Unidas para conmemorar su servicio y su sacrificio. Supone un recordatorio de que el trabajo de Mandela no ha terminado, una opinión que compartía el propio Mandela. Ser libre no es simplemente desprenderse de las cadenas, sino vivir de un modo que respete y aumente la libertad de los demás. La verdadera prueba de nuestra devoción por la libertad no ha hecho más que empezar.